no somos conscientes de los resultados del acto mismo de observar. Estamos obsesionados con acciones y resultados, pero el simple hecho de observar es ajeno a nosotros. Incluso observando estamos haciendo algo, estamos pensando, y pensar es un hacer y una cosa más. Comprender no es pensar. La comprensión es resultado de la observación que está conectada con la intuición. ¿Acaso no has sentido que cuando poco a poco te quedas en silencio, ideas nuevas te llegan a la mente? O cosas que olvidaste, cosas importantes. La intuición está abriéndose y el intelecto se está relajando. Ahora entiendes las cosas del aquí y ahora. La observación es el camino. De hecho, la observación es el único camino hacia la verdad. El Buda te da el sendero, solo tienes que poner de tu esfuerzo para atravesarlo. Siempre hemos sido un observador, no un actor. Los actos ocurren por impulsos condicionados. De hecho, somos lo que observamos. Si observamos bondad por todos lados, somos eso. Si observamos odio, maldad, celos, nosotros somos eso. Nuestra mente es un proyector que solo refleja a tu amigo, a tu enemigo, a tu esposo, esposa. Y estamos reflejando todo el tiempo. Identificación significa creer en los reflejos. Identificación no solo significa creerse a alguien, sino creer en las proyecciones de la mente. La mente te dice, este es tu amigo o enemigo. Entonces tú lo crees, y al creerlo te estás identificando con tu propia proyección. Esto es lo que significa identificación. En realidad, casi nunca pensamos en nosotros mismos, siempre pensamos en los demás. Pensar en uno mismo es una carga, una aflicción, y por eso nos ponemos máscaras. Por eso cuidamos nuestra vestimenta, nuestra imagen. Porque cuando ya tienes una imagen fija de ti, una máscara, entonces no tienes que preocuparte más por ti mismo. ¿Te das cuenta? La persona que más aparenta es la que menos se preocupa por sí misma. Porque en esta sociedad, como te ven, te tratan. Estamos en un mundo de apariencias. Si aparentas bien, no tienes que preocuparte por nada más, todo estará bien. Tus paredes se vuelven oro, pero por dentro estás hueco. Son como máscaras. Las máscaras siempre tienen una expresión fija. Pero el rostro real es cambiante. A veces enojado, a veces triste. Observar este cambio constante dentro de nosotros es la clave, el camino directo al despertar. Si observas que eres un flujo cambiante, entonces te darás cuenta de que no hay un yo. Pero este reconocimiento es gradual. Porque el ego puede decir, si mi cuerpo, mi mente, es cambiante, entonces mi yo, mi ser, debe ser el espacio, que nunca cambia. O la tierra, o el vacío. El ego siempre buscará escapatoria para identificarse. No se puede decir nada sobre el yo. Cuando al Buda se le preguntaba qué le ocurre a un iluminado tras la muerte, él simplemente no responde nada y explica la inutilidad de esas preguntas. No recomienda hacer esas clases de preguntas. No se puede decir nada sobre la verdad, pero se pueden decir muchas cosas sobre el mundo, el samsara. Cualquier cosa que se diga pertenece al samsara. Así que, cuando el Buda te dice, sé un observador, sé consciente, no quiere decir que existe un observador independiente de lo observado. Así que, antes de entrar en este profundo sutra, por favor, ten esto en cuenta, olvídate de quien observa. El que observa no es para nada importante. Lo relevante es lo observado. Pero esto no quiere decir que te identifiques con lo observado. Cuando te identificas es cuando dejas de observar. No es posible la identificación mientras observas. Observa tu cuerpo por un instante. Casi nunca lo has observado atentamente, nunca has sido plenamente consciente de él, pero, sin embargo, te identificas con él. ¿Cómo es posible identificarse con algo que desconoces, que no le prestas atención en absoluto? Sin embargo, la identificación está presente. Esto quiere decir que la identificación surge de la falta de conocimiento. Te identificas porque no conoces. Cuando ves una película, piensas que realmente todo está sucediendo detrás de la pantalla. Sientes el dolor de los personajes, la desesperación, el suspenso, la adrenalina. Pero, si por un momento eres consciente de que solo son actores y que nada de lo que sucede es real, no podrás experimentar lo mismo.
Hay entendimiento, hay saber y con este saber hay paz y tranquilidad. Solo en el saber hay paz. Ninguna otra cosa podrá dártela. Puedes apartar la mirada de la película y no observarla, eres libre de hacerlo, pero esto no es saber, sino que es escape. Vivimos escapando todo el tiempo de horribles películas que crea la mente. Al escapar de esta forma no hay observador. El entendimiento y el observador van de la mano. No puedes entender algo sin observarlo atentamente, como también, no puedes observar si no puedes entender. Es lo mismo que cuando entiendes que una cuerda, en un callejón oscuro, no es realmente una serpiente. Con este entendimiento no es posible ver nuevamente la serpiente a menos que caigas nuevamente en el engaño. Crees que observas, pero no observas correctamente, porque estás viendo a través de conceptos. Aquello que conoces como experimentar no es sinónimo de saber. Hoy en día hay millones de personas experimentando y creen que la experiencia lo es todo. Dios existe, afirman, porque yo lo vi en tal visión, o en tal sueño. Está bien, excelente, experimentar, pero debe estar acompañado del entendimiento. Si solo se cultiva la experiencia y no el entendimiento, entrarás en el mismo círculo. El entendimiento es lo único que escapa de todo concepto. Porque el entendimiento es como una tijera que corta sin ser cortada ella misma. En el Mavedaya Sutta se afirma, la diferencia, amigo, entre la sabiduría y la conciencia, que son esos estados unidos y no separados, es esta. La sabiduría ha de ser desarrollada y la conciencia ha de ser plenamente comprendida. La sabiduría es hacer uso de tu inteligencia innata. Inteligencia que ha sido manchada por hábitos y comportamientos negativos. La negatividad mata la inteligencia. Porque negatividad significa dejarte impulsar por el instinto animal, por los deseos de los sentidos. Y, por lo tanto, tus energías, en vez de fluir a la inteligencia, fluyen y se desperdician en vicios. No es posible que alguien realmente sabio se entregue a los vicios y acciones negativas. Porque la energía no puede fluir en su totalidad en dos direcciones a la vez, es decir, a la mente y al cuerpo. Y no es que el sabio no deba utilizar su cuerpo. Si el sabio usa correctamente su mente, también será lo mismo con el cuerpo, porque realmente no están separados. No puedes separarlos. Pero, aunque estén unidos, no significa que cumplan con las mismas funciones. Lo mismo pasa con la consciencia y la sabiduría. Aunque estén estrechamente unidas, no cumplen las mismas funciones. La consciencia es la experiencia de los 6 sentidos, es decir, oído, olfato, vista, gusto, tacto y mente. Y la sabiduría es la comprensión de dichas experiencias. Pero si comprendes mal realmente estás oyendo. Si comprendes mal realmente estás sintiendo. Si comprendes mal realmente estás tocando. Por lo tanto, cuando hacemos un esfuerzo por observar atentamente, experimentar lúcidamente, conscientemente estas experiencias, ocurre el entendimiento. Esto es lo que quiere decir el sutra con comprender la consciencia. Para ser un observador tienes que aprender a simplemente no hacer nada, dejar de hacer. Nuestra mente constantemente nos llama a hacer algo, que el tiempo corre, que debes correr. Si te das cuenta, haces muchas cosas que no son realmente relevantes, pero siempre y cuando haya acción, a la mente no le importa. Por lo tanto, debes aprender a decirte a ti mismo, simplemente, no haré nada, seré un observador. Dedica por lo menos 30 minutos de tu día para estar completamente inactivo. No durmiendo, sino plenamente consciente. No usando el celular ni ninguna distracción, simplemente observando y observando. Desechando la idea del hacer y el constante hacer. La mente te seguirá y constantemente te llamará al hacer. Tú simplemente observas y renuncias al hacer. Así de sencillo. Muchas cosas en tu vida se solucionan con simplemente renunciar a ellas. No tienes que hacer ningún truco, no tienes que engañar a la mente, no tienes que hacer ningún ritual. Basta con simplemente renunciar. Las religiones te han vuelto tan impotente que te ponen complejos rituales, ceremonias, koanes. Y un montón de cosas que simplemente se abandonan con solo renunciar a ellas. Sin embargo, renunciar no es un hacer, sino un estado mental. Un estado de total desapego. Tu mente deja de buscar placer y tampoco se deja afectar por el dolor y esto se logra siendo un observador.
Porque si no eres un observador, ¿a qué vas a renunciar? Debes conocer aquello a lo que renuncias. La mente humana es muy curiosa y rara. Cuando digo, simplemente no hagas nada, realmente no es algo literal. Habrá acción, mucha acción, pero la diferencia es que la mente estará serena y en paz, y entonces, de repente, te darás cuenta de que habrá mucha más acción que antes. Y es que, realmente, siempre sientes que no haces nada y por eso la mente está en constante preocupación por querer hacer. Y en esta preocupación por querer hacer, nunca podrás hacer nada con totalidad. No habrá deleite y verdadera pasión por lo que haces. Cuando simplemente renuncias al hacer, entonces, cualquier acción que surja de este no hacer, será un deleite, una felicidad. Porque mientras haces, la mente está en estado de no hacer. Mientras tu cuerpo se mueve, la mente está en paz. Y es así como debe ser. Siempre me has escuchado repetir esta frase: cuando el cuerpo se mueve, la mente se aquieta, y cuando la mente se aquieta, el cuerpo se mueve. Si haces las dos cosas a la vez, entonces, estropearás el mecanismo. La mente en un estado de no hacedor es lo que en el Tao le llaman Wu Wei. Simplemente, pruébalo con cualquier actividad que hagas. Convence a la mente de que no harás nada y renunciarás al hacer, pero, sin embargo, mantente en la acción. Sentirás que te invadirá una enorme paz y realmente disfrutarás en la acción. Y entonces el orgullo de ser un hacedor se pierde. El ego nunca puede hacer nada sin un deseo de recompensa. Lo que debería ser un deleite se convierte en una competencia, en una exhibición. Este sutta es una colección de técnicas meditativas, la más profunda y la más directa al despertar. Buda garantiza el despertar a cualquier persona que practique la atención consciente. Recuerda, atención consciente. Porque realmente no harás otra cosa que simplemente observar, nada más. No harás nada, sino que estarás en un estado de renuncia y desapego. Una vez aclarado esto, vamos a empezar. Pero antes, tómate un segundo para darle like a este video y compartirlo. Muchas gracias. El Buda dice, siempre conscientemente atento inhala y conscientemente atento exhala. Cuando hace una inhalación larga, entiende, mi inhalación es larga. O cuando hace una exhalación larga, entiende, mi exhalación es larga. Siéntate en silencio, con la espalda recta y las piernas cruzadas y observa atentamente tu respiración. No hagas nada con ella, simplemente sé consciente de cuando entra y sale. Para que la atención se profundice, sé consciente si la inhalación es larga o corta. Sé uno con la respiración, como si toda tu vida sea solo eso, un proceso de inhalación y exhalación. Dice el Buda, y se entrena así. Voy a inhalar experimentando el cuerpo entero, y se entrena así. Voy a exhalar experimentando el cuerpo entero. Cuando sientas que la expiración se hace cada vez más sutil, sigue observando la respiración al mismo tiempo que eres consciente de todo el cuerpo. Siente cómo todo tu cuerpo toma oxígeno y expulsa dióxido de carbono. Simplemente observa. Luego, al mismo tiempo que observas la respiración, ve relajando todas las tensiones del cuerpo. Deja que todos tus músculos simplemente caigan como una pluma. Cada parte de tu cuerpo relájala. Tu cara, tus brazos, tus piernas, tu espalda, tus hombros. Cada vez que te sientas distraído con alguna tensión o incomodidad corporal, estate atento a la respiración, siendo consciente si la respiración es larga o corta, y nuevamente sé consciente del cuerpo y de cómo la respiración influye en él. Puedes observar el cuerpo de dos modos, desde adentro o desde afuera o simultáneamente. Reflexiona cómo este cuerpo llegó a nacer, crecer, cómo se mantiene y cómo está destinado a morir. Desapegado, desencantado. Simplemente, con una mente en estado de renuncia. A medida que crece tu atención, más crecerás en comprensión y sabiduría. Tu inteligencia, innata, oculta, empezará a florecer. Mirarás tu cuerpo, conocerás tu cuerpo como un recién nacido, libre de manchas ni contaminaciones. Esta meditación es el primer paso. El siguiente paso en la meditación es observar tu cuerpo pero en tus actividades del día. Cuando estés caminando, sé consciente de que estás caminando. Cuando estás sentado, sé consciente de que estás sentado. Cuando estés comiendo, sé consciente de que estás comiendo. Ocurrió una vez.
Cuando Bankei estaba enseñando, un monje, que creía en la salvación a través de la repetición del nombre del Buda del amor, estaba celoso de su gran audiencia y quería tener un debate con él. Bankei estaba en el medio de un sermón cuando el monje apareció, pero creó tanto revuelo que Bankei dejó su discurso y preguntó a qué se debía todo aquel ruido. El fundador de nuestra secta, empezó el monje, tiene tales poderes milagrosos que puede mover un pincel a un lado del río, y escribir el sagrado nombre de Amida sobre un papel sujetado por un ayudante en la otra orilla. ¿Puedes tú hacer semejantes cosas? Bankei respondió tranquilamente. Quizás tu maestro sea capaz de hacer semejante truco, pero ese no es el camino del Zen. Mi milagro es que cuando tengo hambre, como, y cuando tengo sed, bebo. Esto que dice Bankei parece algo tan ordinario y simple, aunque realmente no lo es. Siempre te estás moviendo inconscientemente. Cuando simplemente estás sentado o simplemente estás caminando, con la mente en paz y sin pensamientos, eso es el más alto milagro. Bankei está usando esta técnica del Buda. Se trata de ser consciente de tu cuerpo todo el tiempo. Por lo general, no observamos nuestro propio cuerpo. Si así lo hiciéramos, alcanzaríamos un estado de gran paz y felicidad. Porque este cuerpo es nuestro único refugio, nuestro bote, nuestro vehículo para alcanzar lo supremo. Es lo mismo que luego de un largo viaje, volvemos a casa y nos bañamos y nos echamos a la cama. Así se siente ser consciente del cuerpo. El exterior es muy caótico, el exterior es incómodo, pero cuando eres consciente del cuerpo sientes por primera vez que todo ocurre solamente dentro de ti. De la felicidad que surge de la anterior técnica, es posible que ocurra el apego a tal estado. Por eso, el Buda, como el siguiente paso, recomienda observar las impurezas del cuerpo. Normalmente, sentimos mucha atracción por el cuerpo. Desde la antigüedad el ser humano ha plasmado el cuerpo humano como una obra de Dios, y toda la poesía romántica se empeña en observar la belleza del cuerpo. Este amor, esta devoción hacia la supuesta belleza del cuerpo, nos ata fuertemente a la sexualidad. Cuando somos sometidos por el deseo sexual, sentimos que este debe ser el sentido de la vida, y por primera vez nuestra intuición está en lo cierto. El propósito o sentido de la naturaleza es reproducirse y crecer. Por lo tanto, para que dicho propósito sea cumplido, nuestra mente cae presa del deseo sexual. Toda la poesía, incluso Dios, viene del deseo de placer sensorial. Este es el sentido de la vida. Sentimos y, por lo tanto, no pensamos en otra cosa que en placeres y más placeres sensoriales. Alguien sometido por los deseos sensoriales no puede ser un médico. Porque un médico observa la realidad del cuerpo humano y mientras más lo conoce, más se desploman las fantasías que surgen del deseo hacia este. Por lo tanto, el deseo sexual surge por el desconocimiento del propio cuerpo. El placer es lo opuesto al conocimiento, el placer odia al conocimiento. Mientras más deseos sexuales tienes por una mujer o por un hombre, más desconoces al hombre y a la mujer. Puesto que ambos son solo pantallas donde hemos proyectado nuestras fantasías. Por eso el sexo y el amor pueden existir por separado. Por eso hay tantas infidelidades, tantos problemas de pareja. Mientras más conoces, más crece el amor y la compasión. Porque te das cuenta de que los demás seres no son muy diferentes, así. Sin embargo, mientras más desconoces, más caerás presa del deseo sensual. Solo el conocimiento libera. El Buda no dice que rechaces el cuerpo, los deseos, los placeres, porque los estarás simplemente reprimiendo. No es rechazo, sino comprensión. Cuando comprendes, la mente naturalmente entra en un estado de renuncia. Por lo tanto, el Buda dice que seas consciente de lo siguiente. Además, monjes, el monje revisa este mismo cuerpo desde la planta de los pies hacia arriba y desde la punta de la coronilla hacia abajo, envuelto en piel y lleno de diferentes clases de impurezas, de esta manera. He aquí que en este cuerpo hay cabellos, vellos, uñas, dientes, piel, carne, tendones, huesos, médula ósea, riñones, corazón, hígado, membrana, bazo, pulmones, intestinos, mesenterio, comida no digerida, excremento, bilis, flema, pus, sangre, sudor, grasa, lágrimas, linfa, saliva, moco, sinovia y orín. Medita en esto. Esto es el cuerpo. No hay belleza en él, no hay nada especial en él.
Por supuesto que esto requerirá ardua práctica, pero si eres diligente, la lujuria desaparecerá desde la misma raíz. La siguiente meditación es meditar en los 4 elementos. Es decir, tierra, agua, fuego y aire. Estos son los elementos que, según el Buda, está compuesta toda la creación. Es bien sabido que en realidad son muchísimos más según la ciencia, pero lo importante son los beneficios de meditar en esto. No explicaré muy en detalle esta meditación porque ya la subí en un video anterior. Si quieren verlo, les dejaré el enlace en la descripción del video. Pero básicamente se trata de identificarte con cada elemento. Un elemento simplemente significa una forma pura de materia o energía. Es la base de la creación. Un elemento es por sí mismo una fuerza inconsciente. El agua fluye, pero el agua no es consciente de su fluidez, simplemente cumple con su propósito. El Buda dice, sé como el elemento agua. Simplemente, fluye, no es autoconsciente. O sé como el fuego, que quema todas las impurezas. O sé como la tierra, fuerte. O sé como el aire, el cual se desplaza libremente a cualquier lugar. Estas fuerzas inconscientes están en nuestro cuerpo, son nuestro cuerpo. El cuerpo bombea sangre, digiere alimentos, crece, se desarrolla, pero, sin embargo, el cuerpo no tiene un yo que diga, yo bombeo sangre, yo digiero alimentos, yo crezco, yo me desarrollo. El cuerpo, al igual que los elementos, no es autoconsciente. Imagínate que cada parte de tu cuerpo tuviera un yo. Nunca hubieras estado vivo, porque cada parte se creería el centro y todas se pelearían entre sí. El cuerpo se convertiría en un país o en una familia. Pero gracias a Dios, la única parte que cree tener un yo es el cerebro. Y si este yo causa tantos problemas, imagínate 2 o 3 yoes dentro de ti. Por eso, cuando no hay la creencia de un yo todo funciona de maravilla. Por ejemplo, la consciencia es un proceso tan natural como el respirar. Respiras, pero no es necesario un yo para que ocurra. Puedes ser consciente, plenamente consciente, pero no es necesario un yo que diga, yo observo, yo huelo, yo siento, yo respiro. Así que no se trata de que te vuelvas inconsciente, impotente, como normalmente se cree. Cuando desaparece la creencia en el yo mediante la comprensión consciente, entonces reconoces que eres uno con la naturaleza, eres la naturaleza, es decir, los 4 elementos. Haz esto. En tu vida diaria recuerda que solo eres un conjunto de los 4 elementos. Meditando de esta forma estás volviendo a la esencia y en la esencia no hay deseo ni aversión, no hay nada positivo ni negativo, simplemente vacío, un juego de energías. De pie, sentado, acostado, recuerda, todo es un juego de los 4 elementos. Cuando aparezca el placer sexual, todo es un juego de los 4 elementos. Cuando aparezca el odio recuerda, todo es un juego de los 4 elementos. Vuelve a lo esencial, no compliques tu mente. Los constantes pensamientos se deben a qué tan complejo ves el mundo. Esa complejidad crea la identidad que conocemos como yo. Pensamos sobre el cuerpo, es tan complejo. Más complejo que cualquier máquina, más complejo que cualquier computadora y entonces decimos, claramente, hay un yo. De una simple roca no podemos decir, tiene un yo en ella, pues es solo roca. Mientras más complejo es una cosa más la desconocemos y en el desconocimiento más nos convencemos de que hay algo más, algo espiritual, algo trascendental. En los tiempos del Buda el conocimiento sobre el cuerpo humano era muy escaso en comparación con hoy. Por lo tanto, no podían comprender de dónde surgía exactamente la consciencia, la identidad, el yo, los sentimientos como el amor o el odio. Como era algo tan misterioso, entonces simplemente decían, el hombre tiene un alma, un espíritu. Sin embargo, mientras más crecía el conocimiento sobre el cuerpo humano, más comprendemos que todas las acciones surgen de miles de causas interdependientes dentro del cuerpo. Los sentimientos como amor, odio, celos, todo surge de diferentes partes del cerebro. Entonces la creencia del alma ha ido poco a poco desapareciendo. Pero basta con simplemente reconocer que todas las cosas surgen de estos 4 elementos y entonces nos despegamos de la idea de un yo o alma eterna y con esto los sentimientos de deseo o ira irán desapareciendo, pues todo eso ocurre por la idea de un yo. Cuando no hay un yo, ¿quién sentirá placer o dolor?
Por lo tanto, medita en los 4 elementos. La siguiente meditación es algo más sentimental. Es algo para que nazca en ti el sentimiento de urgencia, de que tienes que hacer algo ahora mismo, al mismo tiempo que abandonas distracciones, sueños inútiles, cosas que de todas formas desaparecerán. Estamos hablando de meditar en la muerte del cuerpo humano, su descomposición y reconocer: yo también seré como ese cadáver, este cuerpo desaparecerá para siempre, es imposible escapar de ese destino, yo también estaré enterrado bajo tierra, impotente, sin nada. Puedes meditar en un ser querido que ya no esté contigo. Visualízalo donde está ahora. Obviamente en un cementerio, bajo tierra. Entonces, visualizando su cuerpo en descomposición, simplemente sé consciente de que tú también estarás en el mismo lugar. Cuando sentimientos incómodos aparezcan, significa que la meditación está empezando a hacer efecto. No te sientas incómodo. Meditar en la muerte es la cosa más natural en el ser humano. La muerte es lo más ordinario que existe, pero le tenemos miedo, no queremos observarla. Naturalmente, nuestra mente está condicionada para huirle a la muerte. Esa fuerza de supervivencia es lo que evita que pensemos en la muerte. Los animales no piensan en la muerte, porque su sentido de supervivencia está tan arraigado en ellos que se los impide. Todas sus energías se van a la supervivencia. Este instinto de supervivencia evita que meditemos en la muerte. Pero el hombre ya no es un animal, el hombre ha trascendido, y, por lo tanto, para el hombre pensar en la muerte es lo que lo hace especial, único. El ser consciente de que vamos a morir es lo que nos hace seres humanos auténticos. Mientras sigas evitando la muerte, más te comparas como cualquier animal, porque los animales no piensan en la muerte. Solo piensan en comer, beber, tener sexo y nada más. Mientras más meditas en la muerte, más ser humano te haces. Ocurre el desapego, la creencia de que seremos eternos y somos conscientes de que la muerte puede venir en cualquier momento, como a cualquier otra persona. Dejarás este mundo, que seguirá sin ti, como si nunca hubieras estado. Serás olvidado, tus pertenencias le pertenecerán a desconocidos. Nadie se preocupa por los muertos, porque nadie se preocupa por la muerte. Por lo tanto, es seguro que serás olvidado completamente. Nadie se molestará en recordarte. Medita de esta manera y entonces sentirás que te volverás pequeño, cada vez más pequeño. El ego se vuelve tan pequeño que luego simplemente desaparece. Si es cierto que hay renacimiento, es cierto que hay vida después de morir, pero aquel que va a renacer, aquel que va a tener vida después de morir, no serás tú. Porque todos tus recuerdos serán borrados. No existirá más tu nombre, tus conocimientos, tus méritos, nada. Si lo vemos de esta manera, entonces ese yo que tienes ahora sí morirá, y para siempre. Por eso el Buda dice que el yo no es eterno. No puede serlo. Incluso si vas al paraíso, olvidarás toda tu vida terrenal. Porque literalmente el yo ha muerto. No sobrevive. Sí, es cierto que es posible el recuerdo de vidas pasadas, pero aquel que recuerda vidas pasadas también morirá. Puedes recordar tus vidas pasadas ahora, pero aquel que las recuerda morirá, y la habilidad de recordar vidas pasadas también morirá. Todo se olvidará. Porque el recuerdo le pertenece al yo y tanto el yo como lo que pertenece al yo, ambos mueren, desaparecen tras la muerte. La única forma de trascender la muerte es convirtiéndote en un iluminado. Entonces no habrá un yo que muera, ni que tampoco renazca. Habrá liberación, pero no alguien que se libere. La próxima meditación es observar las sensaciones. Es posible en la meditación anterior llegar a sentir un gran gozo, una liberación. Un sentimiento de serenidad, de seguridad, de felicidad. Inevitablemente, quien medita alcanza mucha felicidad. Es una ley básica. Quien medita siempre será feliz. Pero el problema ocurre cuando nos apegamos a esa felicidad y no decidimos seguir avanzando, explorando, descubriendo. Por eso, el Buda aconseja observar todas las sensaciones que surjan en la meditación. Y sensación no quiere decir solamente sentir algo con el cuerpo físico. Sensación quiere decir todos los sentimientos en general. Es decir, feliz, triste, relajado, confortado, saciado, perturbado, herido, incómodo. Estas sensaciones son mundanas.
mientras que hay sensaciones que son espirituales como la ecuanimidad, el gozo, la unidad, el vacío, la no dualidad. Estas también son sensaciones y el Buda nos pide observarlas, reconocerlas, pero sobre todo observar cómo aparecen y desaparecen. Es lo mismo que la anterior meditación, pero en vez de observar el cuerpo, observamos las sensaciones. Reconociéndolas como transitorias, y no es que solo sean transitorias, sino que su naturaleza misma es la transitoriedad. Reflexionemos bien, por pura regla lógica algo llega a existir precisamente porque puede llegar a morir. Si su naturaleza no fuera a desaparecer, tampoco lo sería su surgimiento. Imagina sentir felicidad eterna. ¿No es acaso la felicidad algo tan especial precisamente por su escasez? Nos gusta sentirnos felices porque podemos sentirnos tristes. Si no hubiera tristeza, la felicidad no existiría. Para llegar a experimentar algo debe haber una distancia entre el experimentador y lo experimentado. Por ejemplo, si sintiéramos toda la vida dolor de cabeza, entonces no sentiríamos dolor de cabeza, pues llegamos a sentirlo porque antes no estaba allí. Si surge un dolor de cabeza y los médicos te dicen que lo tendrás todo el resto de tu vida, entonces con el tiempo llegará un momento en que te acostumbrarás tanto al dolor que ya no lo sentirás. Entonces, ¿no ha desaparecido? Se puede considerar que ha desaparecido, porque ya no lo sientes. Porque para que algo sea experimentado, percibido, sentido, este tiene que aparecer y desaparecer constantemente. Y así es como seguimos atrapados en el samsara. Somos seres que aparecemos y reaparecemos constantemente, en nuevas vidas, en nuevos planos, en nuevos cuerpos. La iluminación es un no retorno. No es que todo desaparezca, sino que nos fusionamos con la existencia misma, con el cosmos. Y entonces ya no existe la separación entre un yo que experimenta y un objeto experimentado por un yo. El Buda describe a un iluminado vasto como el espacio. Eso quiere decir que toda dualidad desaparece para siempre. No hay ir ni venir. La siguiente meditación es observar la mente. Cuando aparezca la lujuria, obsérvala y sé consciente de su aparición y de su desaparición. Cuando aparezca el odio, obsérvalo. Cómo aparece y cómo desaparece. De la misma forma, cuando ocurra la falsa ilusión. ¿Qué quiere decir el Buda con falsa ilusión? La imaginación, los pensamientos. Esa película que creamos todo el tiempo. Observa la ilusión como realmente es. Ahora, cuando la mente esté sumamente concentrada en alguna actividad, obsérvala. Y cuando esté distraída, también obsérvala. Observar significa tener el claro conocimiento de estos estados mentales. Llegará un momento en que la mente estará en profunda paz y el Buda llama a esto la mente liberada. La mente es muy curiosa. Normalmente, nuestra atención, nuestra consciencia, se dirige a estados mentales negativos, pero no a los positivos. Puede haber una enorme paz rodeándonos por todos lados, pero no somos capaces de verla, pues estamos acostumbrados a ver caos. Por eso, cuando te sientes en meditación o en cualquier otro lugar pacífico, como tu propia habitación, tu misma casa, simplemente siéntate y sé consciente del silencio y la paz que hay a tu alrededor. Entonces, sé pleno conocedor de que hay paz a tu alrededor, y dentro de ti también crecerá esa paz. Por eso el Buda recomendaba a sus monjes ir a cuevas y bosques, porque suelen ser lugares muy pacíficos. Una vez que eres pleno conocedor de los estados positivos de la mente, no querrás otra cosa que experimentar esos estados una y otra vez, y ahí es que ocurre la verdadera toma de conciencia. Cuando eliges lo que es mejor para ti, para tu paz, para tu propio bienestar. Alguien que experimenta la paz de estar libre de odio, celos, aburrimiento, hará el esfuerzo necesario para que esos estados no vuelvan a aparecer en la mente. Es lo mismo que reconocer algo que te ha estado haciendo daño por mucho tiempo y simplemente decides desapegarte. Y con el simple desapego, el abandono. Eso es lo que quiere lograr esta técnica. La siguiente meditación se pone más profunda todavía. Ahora pasamos a los objetos mentales. Los objetos mentales son, básicamente, nuestras concepciones, y nuestras concepciones influyen en nuestros estados mentales. En la anterior meditación somos conscientes de cuando la lujuria aparece y cuando desaparece. Pero debemos preguntarnos, ¿por qué aparece y desaparece? Normalmente, la lujuria aparece por recuerdos de placeres del pasado.
el recuerdo de la experiencia se queda en nuestra mente y entonces ocurre el deseo de experimentarlo en el momento presente. Por lo tanto, cada vez que surja el deseo lujurioso, reflexiona. ¿Por qué aparece este deseo? ¿Por qué o cómo llega a desaparecer? Una vez abandonado el deseo, ¿cómo me sentiré? Aplica esta meditación con la indolencia, el letargo, la preocupación, el remordimiento, la duda. Estos son los principales objetos mentales. ¿Por qué aparece la indolencia? ¿Por qué o cómo llega a desaparecer? Una vez abandonada, ¿cómo me sentiré? ¿Por qué aparece el letargo? ¿Por qué o cómo llega a desaparecer? Una vez abandonado, ¿cómo me sentiré? ¿Por qué aparece la preocupación? ¿Por qué o cómo llega a desaparecer? Una vez abandonada, ¿cómo me sentiré? ¿Por qué aparece la duda? ¿Por qué o cómo llega a desaparecer? Una vez abandonada, ¿cómo me sentiré? La siguiente meditación es igual, simplemente ahora meditamos en los 5 agregados. Es decir, forma, sensación, percepción, formaciones mentales y la consciencia. Esta técnica incluye todas las que hemos hablado anteriormente. Es una de las técnicas más poderosas, más elevadas. Pero es difícil tener éxito en ella si no hemos hecho las anteriores meditaciones. Y si hemos hecho las anteriores meditaciones una por una con total éxito, entonces esta será la más fácil posible, porque aquí se resumen todas las meditaciones anteriores. En una ocasión el Buda enseñaba a su hijo Raula. ¿Y qué opinas, Raula? ¿Es la forma permanente o impermanente? ¿Es la consciencia del ojo permanente o impermanente? ¿Es el contacto del ojo permanente o impermanente? Es cualquier cosa incluida en la sensación, percepción, formaciones mentales y estados de consciencia que surgen con el contacto del ojo como condición, permanente o impermanente. Impermanente, venerable señor. Lo que es impermanente, es sufrimiento o felicidad. Sufrimiento, venerable señor. Lo que es impermanente, sufrimiento y sujeto a cambios, podría ser considerado de esta manera. Esto es mío, este soy yo y este es mi ser. No, venerable señor. ¿Qué opinas, Raula? ¿Es el oído permanente o impermanente? ¿Es la nariz permanente o impermanente? ¿Es la lengua permanente o impermanente? ¿Es el cuerpo permanente o impermanente? ¿Es la mente permanente o impermanente? ¿Son los objetos mentales permanentes o impermanentes? ¿Es la consciencia de la mente permanente o impermanente? ¿Es el contacto de la mente permanente o impermanente? Es cualquier cosa incluida en la sensación, percepción, formaciones mentales y estados de consciencia que surgen con el contacto de la mente como condición, permanente o impermanente. Impermanente, venerable señor. Lo que es impermanente, es sufrimiento o felicidad. Sufrimiento, venerable señor. Lo que es impermanente, sufrimiento y sujeto a cambios, podría ser considerado de esta manera. Esto es mío, este soy yo y este es mi ser. No, venerable señor. Raula afirma esto porque está seguro. Pero la simple afirmación no hará nada por ti. Debes conocer directamente todo esto y entonces podrás responder como Raula, no como algo simplemente salido de la boca, sino como una experiencia propia. Y entonces alcanzarás la iluminación que alcanzó Raula. ¿Qué es la consciencia? Para el Buda, la consciencia no es un alma, un yo, un ser. La verdad es que no existe una sola consciencia, existen 5 consciencias en total. La consciencia es la forma directa e indirecta de conocer el mundo y conocernos a nosotros mismos. Cada consciencia pertenece a uno de los sentidos, es decir, la consciencia del ojo, de la nariz, el gusto, el tacto y, por último, la mente. La mente es el 5º sentido. Cada sentido tiene su propia consciencia. En la siguiente meditación es observar y comprender estas 5 consciencias, cómo experimentamos el mundo a través de ellas y cómo llegamos a atarnos. Cualquier experiencia, ya sea física o espiritual, interna o externa, depende de estas 5 consciencias. Entonces, básicamente, todo el mundo y todos los mundos posibles, de todas las experiencias posibles, de todos los conceptos e ideas posibles, dependen de estas 5 consciencias. Así que hemos llegado a la raíz, el origen de todo.
Esta meditación nos invita a reflexionar y entender por nosotros mismos cómo llegamos a apegarnos a cualquiera de estas 5 consciencias. ¿Por qué aparece la consciencia? ¿Por qué o cómo llega a desaparecer? Una vez desaparecida, ¿cómo me sentiré? En este punto, la enseñanza parece ser algo nihilista, pero en realidad no lo es. No se trata de rechazar la consciencia, de estar en contra de ella. ¿De qué sirve, si de todas formas va a desaparecer? La consciencia no es eterna, es tan efímera como cualquier otra cosa. Tu cuerpo va a morir en cualquier momento. ¿De qué sirve preocuparse por matarlo ahora? Preocuparse por eso sería caer nuevamente en el apego. Pero muchos, apegados a la filosofía del nihilismo, quieren destruir sus cuerpos, matar sus sentidos, quieren desaparecer, y el deseo de desaparecer es el más placentero. ¿No lo has sentido? Te sientes deprimido y el deseo de suicidarte se siente tan agradable. De alguna forma, uno siente placer al desear estar muerto. Hay una frase muy genial de Nietzsche que dice: así es como piensan estos perversos, les gustaría estar muertos y nosotros deberíamos aceptar su voluntad. No es posible entrar en razón con alguien que desea la muerte. La mente del nihilista se vuelve tan oscura y cerrada que, antes de morir, ya están muertos en vida. Por eso, según muchos maestros del Mahayana, es mucho mejor que un ignorante se apegue al externalismo que al nihilismo. Porque los últimos son los más peligrosos. El camino del Buda es el desapego tanto de la muerte como de la vida. No deseamos estar muertos, tampoco deseamos vivir. Es simple desapego. No hay rechazo por la vida, tampoco hay rechazo por la muerte. Eso es todo. Pero la gente no entiende, la gente es muy difícil. La mente humana es estúpida. Alguien le preguntó al Buda: ¿a dónde va un Buda tras la muerte? A lo que el Buda responde: cuando se apaga una fogata, ¿a dónde fue la llama? ¿Se fue al norte, este, oeste, cenit? No se fue a ninguna parte. No se puede decir dónde está la llama. Eso mismo no solo le pasa al Buda, realmente, le pasa a todo el mundo. El Buda es solo uno que se ha dado cuenta de este hecho. En cada momento estás muriendo, en cada momento estás cambiando. Pero crees que sigues siendo la misma persona, crees que eres tu pasado. Y por esa creencia, ese apego, se determina todo lo que hacemos en el presente, y lo que hacemos en el presente determina nuestro destino. No tu destino, el destino de esa falsa identidad que has creado. Si uno ha llegado a este punto en la meditación, surgirán los 7 factores del despertar. Como el nombre lo indica, son las cualidades, las habilidades, los talentos que, una vez desarrollados, nos guiarán a las puertas de la iluminación. Entonces la iluminación será posible. El primer factor es la atención consciente. El segundo es la investigación de los estados, el tercero es la energía, el cuarto es la alegría, el quinto es la tranquilidad, el sexto la concentración y el séptimo la ecuanimidad. La atención consciente es lo más fundamental. No es necesario explicar qué es, porque básicamente todas las meditaciones requieren atención consciente, pero es posible no entender bien qué significa esto. Atención consciente significa que estás presente en lo que estés haciendo. Pero no es que seas un hacedor. No vas a hacer nada, simplemente vas a observar. La investigación de los estados significa conocer la originación dependiente, sus causas y consecuencias. El odio causa sufrimiento y el amor causa felicidad, ¿pero por qué pasa esto? El deseo es la raíz del sufrimiento, ¿pero por qué pasa esto? Si te das cuenta, todo es un estado porque todo es un fluir. Estado significa que estás vivo, pero estás fluyendo constantemente hacia la muerte. El odio se convierte en amor y el amor en odio. El frío en calor y el calor en frío. Los pensamientos están fluyendo a nuevos pensamientos y el hoy hacia el mañana. Esto se llama ser un investigador de la verdad y todo el mensaje del Buda se basa en esto. Cuando esto es, aquello llega a ser, y cuando esto cesa, aquello no es. Cuando el deseo llega a ser, el sufrimiento llega a ser y cuando el deseo cesa, el sufrimiento cesa. Cuando el odio es, el sufrimiento llega a ser y cuando el odio cesa, el sufrimiento cesa. Cuando la violencia es, el sufrimiento llega a ser y cuando la violencia cesa, el sufrimiento cesa. Cuando el amor es, la felicidad llega a ser y cuando el amor cesa, la felicidad cesa.
Cuando la benevolencia es, la felicidad llega a ser, y cuando la benevolencia cesa, la felicidad cesa. Cuando la compasión es, la felicidad llega a ser, y cuando la compasión cesa, la felicidad cesa. Y cuando la sabiduría es, la iluminación llega a ser, y cuando la sabiduría cesa, la ilusión aparece. El tercer factor de despertar es la energía. Se refiere a no ser perezosos. Mientras sigamos vivos, el cuerpo siempre tendrá energía para actuar. Incluso acostado en tu cama puedes meditar. En cualquier lugar podemos ser meditativos. Y lo curioso es que en la meditación nuestras energías aumentan. Siempre nos sentimos cansados porque hacemos actividades que, en vez de elevarnos, nos desgastan. No permitamos que nuestra energía se desborde en cosas sin sentido y que no nos aportan nada. Por ejemplo, el ejercicio nos da más energía en vez de quitarnos. El ejercicio nos hace más vivos y activos. Por lo tanto, esta energía puede elevarse o disminuirse dependiendo de lo que hacemos. Y normalmente, lo que nos desgasta más es la mente. No es el cuerpo, la mente es la cosa que más nos desgasta. Si aprendemos a controlar nuestra mente en la meditación, podremos ahorrar un enorme depósito de energía. Es así como muchos yogis pueden sobrevivir tanto tiempo sin comer ni beber, en condiciones muy difíciles. Porque mediante el control de sus mentes, han llegado a ahorrar un depósito de energía que les sirve para mantener sus cuerpos activos a pesar de la falta de comida. El cuarto factor de despertar es la alegría. No hay que ser tan serios. El hombre es un animal alegre y los animales también son alegres. Mira cómo el perrito mueve la cola, escucha cómo las aves cantan por la mañana. La alegría nos hace estar en el momento presente. Una persona falta de alegría es una persona que carga con su pasado o se preocupa por su futuro. Por eso la alegría se va perdiendo a medida que uno crece. A los niños no les preocupan el pasado ni el futuro. El presente lo es todo para ellos. Una persona falta de alegría solo puede ser dos cosas: o ansiosa por un futuro, o perturbada por el pasado. Esta persona no puede estar abierta a nadie, pues por todos lados hay alegría, y si nada puede hacerte alegre significa que estás cerrado, estás encarcelado. No hay amor ni compasión en ti. No eres sensible a lo que te rodea, y si no eres sensible, entonces no puedes meditar. Porque para meditar se necesita una sensibilidad tremenda. Pero ser sensible no significa dejarse dominar, apegarse. Ser sensible es simplemente no tener aversión ni tampoco apego. Si llega el dolor, que aparezca. Si llega la excitación, que aparezca. Porque cuando aparece puedes observarla y al hacerlo puedes comprender su impermanencia, su futilidad. Y entonces no puede haber apego ni aversión. Si aparece el dolor sabes que ese dolor es impermanente, entonces, ¿de qué sirve tener aversión a él? ¿Pelear contra él? Sabes que es impermanente y va a desaparecer. Si aparece la felicidad o la excitación, sabes que es impermanente, entonces ¿de qué sirve apegarse? Va a desaparecer de todos modos. Además, una persona alegre, que no se toma las cosas tan en serio, no puede volverse loca o neurótica. Sabe reírse de lo absurdo y eso es la cosa más inteligente. Hay muchas cosas absurdas por todos lados y que no vale la pena hacer otra cosa que reírse. Si te tomas todo en serio, entonces prepárate para volverte loco. El ser humano es la cosa más absurda que existe. La actitud humana siempre es motivo de risa y si puedes reírte de tu propia estupidez, entonces estás empezando a ser sabio porque no vale la pena buscarle lógica a lo que es de por sí absurdo. Pero la gente estúpida es la más seria. Mucha gente piensa que debería ser lo contrario. Que una persona inteligente sea más seria y la más tonta, más alegre. Eso no es cierto. Puedes fingir una risa, puedes consumir intoxicantes que puedan hacerte reír más, pero no será una risa que venga del corazón, sino de una mente fuera de lugar. Muchas personas han aprendido a fingir la risa y puedes notarlo muy fácilmente, porque la risa no es fácil de fingir. Esa risa aparece y se esfuma como si nada hubiera pasado. Pero una risa auténtica desaparece lentamente, dejando al final una linda y tierna sonrisa. Estoy seguro de que el Buda sonreía y a veces reía. Pero en su tiempo había muchas personas inteligentes a su alrededor y solo puedes reírte de personas muy estúpidas.
Si trajeras al Buda al siglo XXI se moriría de risa. No soportaría cómo la gente se ha vuelto tan estúpida. Por lo tanto, ríete. Ríete de lo absurdo, porque no puedes hacer otra cosa que eso. Y entonces serás serio en cosas realmente importantes, que traen beneficios, que traen paz y liberación. No en peleas, riñas, confusión, caos. Pero no estoy diciendo que te tomes todo a chiste. La risa apenas es una manifestación de alegría, es una parte de la alegría, pero no es la alegría en sí. La alegría toma muchos aspectos. Como el amor, la devoción, el respeto, la amabilidad. La alegría de escucharme ahora mismo. Eso es alegría. La alegría es una comunión, es una abertura. La alegría une a todos los seres. La alegría no discrimina. Mientras más alegre eres, más conectado estás con la existencia. Pero ser alegre no significa que no te tomes nada en serio. Lo opuesto a lo serio no es la alegría, es la risa. Puedes ser alegre con seriedad, pero es imposible ser serio en la risa. ¿Qué no deberíamos tomar en serio? La filosofía, la religión, los dogmas, las creencias. Nada que pertenezca a la realidad no deberías tomarlo en serio. No creas ciegamente. Creer ciegamente es un motivo de risa porque es la cosa más estúpida. Mientras más crees, más serio eres. Mira a las religiones como el Islam y el cristianismo. Su religión se basa en la pura fe, pero no encontrarás gente más seria que ellos. No puedes decir un chiste sobre Dios, sobre Jesús, pero, sin embargo, dicen que debes amar a Dios, a Jesús. ¿Cómo es posible amar si no puedes reírte? La risa es una manifestación de amor y el amor es una manifestación de la alegría. Pero ellos tienen miedo de que su Dios se enoje y los mande al infierno. No conocen realmente a su Dios, por eso no están seguros de que si hacen un chiste los pueda mandar al infierno o si Dios se reirá con ellos. Mira a los amigos, se hacen chistes entre ellos, a veces son crueles, pero todos se ríen. ¿Por qué? Porque se conocen. Cuando se conocen están seguros de que si hacen un chiste el otro no se enojará. Pero imagina a alguien que acabas de conocer. Puede enojarse por sentirse ofendido. Por eso tratamos de no bromear con desconocidos. Pero ahora imagina que esa persona desconocida ni siquiera existe, y sabes que no puede mandarte al infierno, entonces eres libre de reírte. Todas las filosofías, todas las creencias son motivos de risa. Pero ten cuidado con ofender a las personas. Ellas sí existen y, por lo tanto, debes tomarlas en serio, pero con alegría. Convive con los religiosos, pero con alegría. Convive con los filósofos, pero con alegría. Porque una persona alegre respeta a las personas. Una persona alegre es compasiva con las personas. Recuerda, ser alegre no significa que no te tomes nada en serio. Puedes ser serio y alegre a la vez. Toma en serio a las personas, porque ellas existen, son reales. Puedes sentirlas, puedes tocarlas, puedes ayudarlas. Pero no te tomes en serio las creencias. Entonces serás alegre. Tendrás alegría y no solo alegría. Tendrás tranquilidad. La tranquilidad es el quinto factor. Busca siempre la tranquilidad. Es cierto que no es posible estar siempre tranquilo en un mundo caótico, pero siempre que puedas, elige la tranquilidad por encima de todo. Si algo no te trae paz, abandónalo, aléjate. Y si no puedes alejarte, trata de mantenerte tranquilo internamente. Porque no solo se trata del exterior, pero es recomendable buscarla primero en el exterior. Porque cuando sintonizas con la tranquilidad, con la paz externa, la interna también florecerá. Si una actividad no te aporta paz, abandónala. Así de simple. Pero a nuestro deseo le gusta soportar porque mientras más soporta, más placer y felicidad ganará. Y así es como la gente se autotortura toda su vida para simplemente obtener un placer pasajero. Si algo te quita la paz, abandónalo desde el principio porque al final tampoco te aportará paz. Puede proporcionarte felicidad, una felicidad pasajera, pero no paz. Porque la paz no es lo opuesto al sufrimiento. La paz es la trascendencia tanto de la felicidad como del sufrimiento. Aquello que aporta paz lo hace desde el principio, en el medio y al final.
Pero aquello que aporta felicidad al principio, no lo hará en el medio ni al final. Porque la felicidad es algo tan pasajero. Aquello que aporta sufrimiento al principio, no lo será en el medio ni al final. Pero no esperes paz en ninguno de estos dos extremos. Tanto en la felicidad como en el sufrimiento hay incomodidad. Porque lo opuesto a la paz es solo la incomodidad. ¿Qué se puede decir de la incomodidad? Se puede decir muchas cosas sobre la felicidad y el sufrimiento. ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es el sufrimiento? Se preguntan constantemente los filósofos. Pero nadie se pregunta, ¿qué es la incomodidad? Es algo tan natural, algo tan evidente. Mientras que la felicidad y el sufrimiento son algo más conceptual, algo más imaginario. La paz y la incomodidad pertenecen a la misma dimensión. No se puede decir nada sobre ello, pero todo el mundo lo siente. Si algo te aporta paz es porque ahí no hay otra cosa que paz. Tanto en el principio, en el medio y en el final. Si algo te da incomodidad, será incómodo tanto en el medio como en el final. Si permaneces en una posición en la que te duele la espalda, es posible que se deforme con el tiempo. Y con el cuerpo deformado tendrás más incomodidad todavía. Comodidad al principio, en el medio y en el final. El Buda dice que practicar la enseñanza trae beneficios tanto en el principio, en el medio y en el final. Ahora mismo puedes sentir los beneficios de meditar, ahora mismo. No se requiere tiempo. Ni siquiera la iluminación requiere tiempo. Todo depende de qué tan intenso y auténtico sea tu esfuerzo. Si aprendes a controlar el enfado que surge ahora mismo, podrás experimentar la misma paz que experimenta un Buda. Si renuncias a los deseos ahorita mismo, podrás experimentar la misma paz que un Buda en este instante. Pero tal como estamos, necesitamos ir gradualmente, porque solo gradualmente la sabiduría va desarrollándose. La sabiduría no aparece espontáneamente, de la nada. Pero puedes sentirla como algo espontáneo si te despegas del tiempo. Si dices, voy a sentarme y no voy a levantarme de aquí hasta estar iluminado. Con esa voluntad de intensidad, el tiempo desaparece, deja de importar y entonces puedes sentir que la iluminación ocurrió en un instante. Que la tranquilidad sea la señal de si algo es realmente o no bueno para ti. Si algo te incomoda es porque simplemente es incómodo. No busques tranquilidad ahí, aléjate. El sexto factor es la concentración. Sin concentración no puede haber sabiduría. No estar concentrado significa tener una mente viajando de aquí para allá, como olas inquietas en el mar. En la concentración los pensamientos se apaciguan. Pero, ¿en qué deberíamos concentrarnos? Hay suficientes cosas en las que podemos concentrarnos, como en la respiración, caminando, sentado. Estar concentrado en un arte es una habilidad. Es como cuando aprendes a atrapar una pequeña pelota en el aire a gran velocidad. Las manos a veces se mueven tan rápido que ya atrapaste la pelota sin darte cuenta. Estar concentrado es no dejar pasar la pelota que es la vida. La vida pasa tan rápido como una pelota de béisbol. Los pensamientos pasan tan rápido que no podemos observarlos. Todo pasa rápido. Pero lo curioso, te digo que es lo más curioso, que sentimos que realmente todo pasa lento. Cuando no somos conscientes de la vida fugaz que tenemos, sentimos que nos durará por mucho tiempo. Por eso vamos haciendo planes sobre el futuro, un futuro tan incierto. Larga es la existencia para alguien que está dormido. Para alguien despierto, la vida pasa fugaz. Porque es consciente. Tiene una consciencia muy aguda para ver cómo todo va cambiando, todo va transformándose, y eso se logra practicando la concentración. Y entonces sentirás que realmente la vida pasa muy rápido. En la concentración se desarrolla la sabiduría, la memoria y todas tus capacidades mentales. No hay otra cosa que desarrolle la mente más que la concentración. Solo con la ayuda de la concentración podemos entrar en los diferentes andis o absorciones meditativas. Por lo tanto, este es el segundo factor más importante para la liberación. Pero ¿cuál es el primer factor, el fundamental? Es la ecuanimidad, que es el séptimo. Ecuanimidad es lo mismo que unión y unión es lo mismo que yoga. Cuando comprendes cómo todo forma parte de la misma naturaleza, la misma esencia, es cuando no hay discriminación.
Aquí cesa el discriminar. Y solo cuando dejas de discriminar es que empieza a ocurrir la liberación definitiva. Porque en la ecuanimidad la mente finalmente descansa. La mente normalmente nunca descansa desde el nacimiento hasta la muerte. Pero cuando hay ecuanimidad, entonces todo es uno. Y en la unidad simplemente uno flota, uno descansa. En la ecuanimidad crece el desapego y el desapego trae liberación. Todo es impermanente, todo está sujeto al cambio y a la muerte. Por lo tanto, te despegas. Te despegas del pasado, del presente y del futuro. Del ojo, del oído, del gusto, del tacto, de la mente. Pero desapego no quiere decir que se te reste algo, que se te quite algo. En el Upanishad hay una frase muy profunda: eso es completo, esto es completo. De lo completo emana lo completo. Si se toma lo completo de lo completo, lo que queda sigue siendo completo. Ya sea apego o rechazo, la verdad nunca aumenta ni disminuye. Siempre eres esa verdad. Creer que se te quita o aumenta algo es estar en la ilusión del mundo dual. En la ecuanimidad tal ilusión desaparece. Todas estas meditaciones sirven para desarrollar estos 7 factores del despertar. Cuando se desarrollan y se comprenden, entonces ocurre finalmente el conocimiento directo de las 4 nobles verdades. Comprender las 4 nobles verdades es estar iluminado. Entonces uno finalmente comprende. Este es el sufrimiento. Este es el origen del sufrimiento. Este es el cese del sufrimiento. Este es el sendero que conduce al cese del sufrimiento. Esta es la conclusión definitiva a la que llega un iluminado. Es como la conclusión a la que llegó Einstein. E igual mc. Es una fórmula que parece sencilla, pero detrás de ella hay un enorme análisis. Si quieres comprender realmente esta fórmula, tendrás que practicar, meditar. Y entonces sabrás. Esto es el sufrimiento. Este es su origen, su cese y su sendero. Esta es la forma más directa para alcanzar la iluminación. No encontrarás una enseñanza más importante que esta. Tan relevante es, que el Buda dice que es posible iluminarse en tan solo 7 días. Por supuesto, esto dependerá del esfuerzo de cada quien. El máximo de tiempo para alguien que practique estas meditaciones es 7 años. Ese es el máximo de tiempo. Si te das cuenta, 7 años no es nada. Muchas personas desperdician 50, 60 años de su vida en nada, en vivir dormido y esfumarse como si nunca hubieran existido. Dependiendo de tu esfuerzo podrás alcanzar el despertar en 7 días, 1 mes, 2 meses, 4 meses, 1 año, 7 años. Pero deberás practicar. Incluso 10 minutos diarios pueden hacer un cambio significativo en tu vida. Y fue con referencia a esto que se ha dicho: monjes, este es el camino directo para la purificación de los seres, para la superación de la pena y las lamentaciones, para la desaparición del dolor y de la aflicción, para alcanzar el recto sendero, para la realización del nirvana, es decir, los 4 establecimientos de la atención consciente. Esto fue lo que dijo el bienaventurado, y los monjes fueron satisfechos y se deleitaron en las palabras del bienaventurado. Fin del sutra.